Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy vamos a estar escuchando el testimonio de Gaby, una damita esforzada y valiente que se conecta desde Argentina y nos viene a compartir su caminar con el Señor y lo que ha aprendido desde Joel. Aquí vamos a escuchar ahora tu testimonio, mi amada Gaby. Gracias por estar aquí, gracias por ser esforzada y valiente. Oramos que sea Dios hablando a través de tu vida, tesoro. Hola. Ahí te Sí. escuchamos de maravilla. Hola. Bueno, eh, yo me llamo Gaby, soy argentina. Yo quería contarles, llevo 3 años en mi proceso, separada de mi esposo, em, pero bueno, siempre digo que mi proceso empezó mucho antes, de ese tiempo. Nosotros nos conocimos y no nos separamos hasta el año 2018, pero bueno, en 2010 nos casamos eh, y, y bueno, nos casamos por iglesia, pero en realidad nuestro matrimonio nunca fue lo que yo consideraba que debía ser ante los ojos de Dios. Eh, Así que bueno, yo en un principio era una mujer bastante contenciosa, caprichosa, bueno, era celosa. Siempre estaba queriendo tener el control de todo, así que bueno, siempre digo que nosotros éramos dos personas muy heridas, buscando contención en el otro, pero bueno, sabemos que, o por lo menos lo que Dios me fue enseñando con el correr del tiempo y en este proceso es que la única fuente de amor es Dios. Entonces, bueno, nunca íbamos a encontrar eso en la otra persona, pero bueno, es lo que nosotros siempre pensamos que va a pasar. Teníamos muchas peleas en un comienzo, eh, peleábamos mucho, bueno, a él le gustaba salir, le gustaba la noche y todas esas cosas. Aunque por otro lado, los dos siempre buscábamos como consolidar la familia, pero siempre me acuerdo de Romanos 7:15 donde dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y creo que eso era lo que hacíamos nosotros. Eh, pero bueno, varias veces buscamos de acercarnos a Dios y congregarnos, pero la verdad es que no éramos constantes, no teníamos, creo que, un real interés en conocer de Dios, sino que salir como usándolo de un escape de todo de lo que vivíamos. Así que bueno, eso fue un poco el comienzo de nuestro matrimonio. Digamos que ya empezó mal porque, bueno, cuando no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida y como nuestro cimiento, nuestra roca, nada funciona. Pero bueno, eso no lo aprendí hasta después. Eh, en 2015 creo que fue cuando comenzó otra nueva etapa en nuestras vidas. Ya llevábamos 8 años casados, eh, 8 años juntos y estábamos en busca de un embarazo. Eh, a pesar de que teníamos bastantes dificultades en nuestra relación de pareja y nuestro anhelo siempre era ser padres, convertirnos en padres. Pero bueno, cada mes, cada año era un nuevo dolor porque ese bebé nunca llegaba. Ese año habíamos salido de una gran crisis, eh, sobre todo por una infidelidad de mi esposo, pero a pesar de eso, él seguía apostando a la familia a pesar de sus errores y de todo lo que había acontecido. Seguíamos en la búsqueda del bebé. Ya habíamos hecho varios estudios, habíamos empezado a ver médicos.
como a mí me habían diagnosticado ovarios poliquísticos, ya me habían dicho que era imposible que yo quedara embarazada, dependiendo del diagnóstico que me habían dado. Así que era como ir en contra de todo diagnóstico, seguíamos creyendo que algo se podía hacer. Así que bueno, en marzo de ese año 2015, mi esposo, después de tantas peleas y todo, me pide que quería separarse, que nuestra relación ya no iba, y en medio del cansancio de seguir intentando y una y otra vez, bueno, él decide separarse. Ese día yo caigo rendida realmente. eh, Me acuerdo en el cuarto, en el baño de mi casa. eh, Realmente me había dado por vencida. Ya, ya no quería seguir más. Me acuerdo que estaba en la oscuridad y empecé a golpearme el vientre. Empecé a golpear mi vientre muy duro y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me diste el hijo que tanto anhelaba? ¿Por qué no puede ser que yo sea una mujer para dar a luz? Realmente ahí vi la primera manifestación de Dios en mi vida, los, los, los de repente de Dios. Y la verdad es que sin entender por qué motivo lo estaba haciendo, pero yo me acuerdo que me levanté del piso, lavé mi cara, el llanto desapareció como de repente, la verdad. Salí de ese lugar y me fui a buscar una prueba de embarazo. Eh, Volví con esa prueba en mi bolsillo. La verdad es que no tenía sospecha de embarazo, ni mucho menos, porque todo sería muy normal en mí. Así que bueno, hice la prueba y al instante dio positivo. Y me acuerdo que en un grito desesperante, pero esta vez no era de dolor, era de gracia. Salió de mi boca casi al instante y caí otra vez al piso. Y solo le decía gracias, Señor, gracias. Y le daba toda la gloria a Dios, aunque en ese momento yo no conocía a Dios. Sí escuchaba y había escuchado de Dios. Así que en ese momento mi esposo, me acuerdo que pensando que yo estaba llorando todavía por la pelea, por la discusión y por la decisión que según él había tomado, me pedía que dejara de llorar, que ya estaba, que no llorara, que ya había pasado. Era una discusión y era algo que le había dicho al pasar. Yo la verdad es que no podía hablar. Habían sido muchos años de dolor, muchos años de búsqueda, de tristeza. eh, y cuando él ve la prueba de embarazo en mi mano, empezó a llorar. Ese día Dios hizo el milagro de la vida en mí. Yo ya estaba de 2 meses, la verdad es que no sabía nada, porque yo no tenía ningún síntoma, no tenía cambios físicos, pero bueno, no tenía dudas. Pero para la gloria de Dios, hoy mi hija cumple en este día 6 años. Esa fue una de las manifestaciones más hermosas que Dios hizo en mi vida, en nuestra vida, pero bueno, aún así, y nuestra necedad, nuestra eh, dureza del corazón, no torcíamos nuestro brazo y no entregábamos nuestra vida a Dios por completo, de corazón. Eh, y seguía todo igual, y los problemas de infidelidades seguían. Eh, en ese momento, bueno, en 2008, todo empieza a estar peor. eh, Ya producto de tanto, yo siempre digo que fue producto de tanto pecado, de tanta desobediencia, de no escuchar la voz de Dios
yo creo que constantemente nos estaba hablando. Empezamos a perder todo, empezamos a perder casi todo. La casa donde vivíamos, el auto, la moto, todo lo que teníamos material lo perdimos y tuvimos que ir a vivir a la casa de mi mamá, que es aquí a donde estoy yo ahora. Y acá empezamos, siempre digo que Dios acá es donde empezó a desarmarnos, a rompernos. Nuestra relación dejó de ser una relación de esposos. Mi esposo en ese momento, él era policía. Ya no dormía en casa, ya no comía acá en casa. Él solo venía por las mañanas y dormía hasta volver a irse. Eran momentos muy difíciles. Nuestra casa realmente era un caos. Mi hija tenía 3 años en ese momento, era muy chiquita. Fue, la verdad es que un sufrimiento tremendo. Yo le pedí a él que tuviera más atención por nosotros, más tiempo, pero realmente parecía que nada ya le importaba. Yo creo que a esas alturas ya el enemigo había tomado dominio de nuestras vidas, de su corazón, de su mente. Ya creo que ya se había apoderado, creo que le habíamos abierto muchas puertas en ese momento, a través de las puertas que habíamos abierto, él había tomado todo. Otra vez empecé a buscar de Dios, pero creo que otra vez en una manera de auxilio, eh, pero Él en su misericordia, su amor, el Señor respondió y empecé en un ministerio, un matrimonio que habían pasado por las mismas situaciones que nosotros. Empezó a ministrarnos, ellos nos seguían, nos apoyaban, habían empezado a poder hablar con mi esposo, venían a casa, pero bueno, mi esposo la verdad es que estaba muy cegado, ya a esa altura él ya no quería ver, no quería, decía que entendía, pero la verdad es que hacía lo opuesto. Después de 6 meses de peleas, de lucha, ya mi esposo había entrado en una depresión porque lo habían despedido de su trabajo en la policía. Eh, Así que él solo dormía. No quería comer, no quería tomar agua, solo dormía. Dormía en el piso de nuestro cuarto acá. Él comenzaba durmiendo en nuestra cama, pero amanecía en el piso con una manta. Nuestra hija era chiquita y se envolvía en la manta de nuestra hija y así dormía. Y dormía el día entero a veces en ese lugar, en esa situación. Yo trataba de despertarlo, pero él no quería siquiera beber agua. Eh, bueno, por las noches empezó a trabajar de chofer de autos, pero yo creo que ahí fue donde todo empeoró. Eh, Después de 6 meses de vivir esta situación, yo le pedí que se fuera. Realmente fue una decisión que muy dura para mí, muy difícil. Eh, pero bueno, creo que a muchas nos ha pasado de querer tener el dominio de todo. Todavía yo no soltaba, no había depositado a mi familia en las manos de Dios y creyendo que con mis fuerzas y mis estrategias iba a lograr un cambio, pero la verdad es que nada fue así, nada. Todo fue al revés de lo que yo pensaba que iba a pasar. Todo se volvió peor. En ese tiempo él estaba muy enojado. eh, yo lo había echado. Él decía que yo lo había echado, si no, él nunca se hubiera ido. Pero la verdad es que a los 3 meses descubrí que él estaba con otra mujer, con la cual estaba desde antes de irse de casa, aparentemente, lo que la OM me había dicho en la única comunicación que tuve con ella.
Y bueno, ese fue muchísimo dolor, mucha tristeza, pero ya Dios había empezado a traer paz a mi corazón, porque la verdad es que en otro momento hubiera creído que me iba a morir si yo llegaba a descubrir algo así, y sé que fue el Señor. Yo sé que Dios estaba sosteniéndome de mis brazos, así como Aarón sostenía a Moisés cuando ya estaba cansado. Así que fueron meses muy duros, porque mi hija era muy chiquita y debía entender en su cabeza qué era lo que estaba pasando. ¿Quién era esa mujer? Su papá le decía que ella era una amiga. En cierta forma, creo que eso guardó el corazón de mi hija. Tanto yo clamaba a Dios que cuidara el corazón de mi hija, más que el mío, más que nada. Fueron meses donde yo pude acercarme más a Dios. Mi cuñada me invitó a la iglesia un día. Yo había ido a decirle que se había terminado, que él ya estaba con otra mujer, que yo me quería divorciar. Eh, pero ese día ella me invita, me dice que fuera a su iglesia. Ese día el pastor me regaló una palabra que, de la cual me sostuve mucho tiempo, que quizás no tenía el significado que Dios le daba para mi vida, pero era Lucas 7, en donde Jesús se encuentra con la mamá que iba a enterrar a su hijo y le dice, mujer, no llores. Y Jesús le devuelve la vida a su hijo. Entonces el pastor, recuerdo que dijo, vos mujer que viniste entregando y enterrando tu matrimonio, no lo entierres, no lo entregues, porque Dios en sus de repente puede resucitarlo y va a resucitarlo. Así que ese día fue la primera vez que yo recibí palabra de Dios. Después de eso me bauticé, empecé a congregarme en esa iglesia como debía, empecé a leer la palabra, empecé a aprender más de Dios, pero aún así el enemigo sabía mis puntos débiles. Las peleas seguían, mi esposo no veía a nuestra hija, él desaparecía, prometía venir, pero no lo hacía. La verdad es que él, al estar sin trabajo, no aportaba, no ayudaba económicamente, pero yo sabía que nada podía contar con él. Ahí fue donde Dios me dijo que solo dependería de él, que solo necesitaba de él y que solo lo iba a tener a él. Y ahí yo aprendí que Dios era celoso, que Él solo quería estar, solo Él, en el trono de mi corazón. Así que dejé de reclamar, dejé de pedir, dejé de esperar y solo me puse a los pies del Señor. Y creo que ahí fue donde nos convertimos en ese cordón de tres dobleces de Eclesiastés 4:12 y empezamos a ser Dios, mi hija y yo. En diciembre me toca pasar mi primer año sola, mi primer año nuevo sola, sin mi hija. Ya Dios había empezado a sanar mi corazón y mi alma, así que debía estar sujeta a Dios, y entonces donde Dios decía, yo hacía, a donde Dios pedía, eh, yo cumplía. Donde Dios me decía que tenía que estar quieta, ahí yo me quedaba. Así que dejé a mi hija irse con su papá y fue el mejor recibimiento del 2020 en mi iglesia con Dios, alabando, dándole gracias por todo lo que había hecho en ese año y por todo lo que iba a hacer. Así que en marzo, bueno, ya empieza el año escolar de mi hija, que era la primera vez que iba al colegio. Mi esposo estaba ahí, pero bueno,
al tiempo vuelve a desaparecer. Ahí es donde empieza los silencios de Dios, digo yo siempre. Y en medio de la pandemia, que era algo totalmente desconocido para todos. Pero ahí Dios empezó a tratar en mí, a mostrarme quién soy, a mostrarme quién no soy, que no soy esa mujer que siempre me dijeron, que no soy esa mujer de baja autoestima, eh, esa mujer que no podía vivir sola, que no podía, que si no tenía a alguien al lado sentía que se moría. Pero no, Dios me decía, vos podés. Y yo le decía, pero Señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder sola? Mi familia vive lejos, toda mi familia se había ido a vivir lejos. Y yo le decía, Señor, tengo una hija chiquita, tengo un trabajo de una vez a la semana. Y él me decía, pero vos podés. Pero no era yo, era él, era el Señor, su mano la veía en todo lo que hacía, en la salud, en la economía, en la sanidad de mi corazón, era Dios obrando, era Dios sanando, era Dios restaurando cada parte de mi vida, de mi niñez, de mi adolescencia, de mi adultez. Pero bueno, eh, ahí es donde creo que Dios empezó, yo creo que Dios ya había empezado, pero creo que yo es donde empecé a escuchar la voz de Dios. En agosto de ese año, mi hija empieza a pedirme que quería una hermanita. Y me tocó explicarle que, bueno, que eso por ahora no iba a poder ser. Así que yo le compré un bebé de tamaño real y le dije que ese juguete podía usarlo para jugar como si fuese un hermanito. Pero bueno, ahí es donde Dios empieza a inquietarme. Hacía unos meses que ya había visto un video, un testimonio de Inspira, me acuerdo, donde el pródigo había dejado embarazada a la UM. Y yo me acuerdo que dije, no, pero no, este no lo voy a mirar porque no es mi caso, no va a ser. Pero recuerdo que seguí buscando y dije, bueno, está bien, lo voy a ver, lo voy a mirar. Y la verdad es que fue una bendición anticipada, porque siempre digo que Dios va más adelante. Mi esposo ya me había dicho que él no iba a tener más hijos, que él no quería nada, que si la OM quería tener hijos, él no quería. Pero bueno, yo mi falta de conocimiento recuerdo que, y abriendo una gran puerta al enemigo, en febrero de 2020, yo le digo a mi suegra, pronto la OM va a quedar embarazada porque ella es una mujer más grande y siento que siempre su deseo fue ser mamá, tener un bebé. Y en agosto Dios ponía esa inquietud en mi corazón. Hacía ya un mes que no veía a mi esposo, no sabíamos nada de él, pero Dios me había enseñado a respetar los silencios, a callar, a dejarlo orar. Pero bueno, ese día le escribo a mi esposo, le escribo pidiéndole que viniera a ver a nuestra hija, que ya había pasado mucho tiempo, pero la verdad es que sin saber por qué, en ese texto le pongo le digo que tus hijas pueden coexistir, le digo yo. Y no porque haya una nueva hija, nuestra hija va a dejar de ser. Y lo envío. Y cuando lo hice no entendí por qué había escrito eso, porque empecé a pedirle a Dios que me diera revelación. Eh, a mi esposo tardó unos días en venir a casa, pero cuando lo hizo me dijo, tenemos que hablar. Y en ese momento yo le dije, ¿vas a ser papá? Y me dijo, sí. Yo no sabía, la verdad es que yo no hablaba con su familia, en ese tiempo no tenía vínculos, perdón. Eh,
no tenía vínculos con su familia, con sus amigos, y mi hija la verdad es que no sabía nada porque entonces, esos 6 meses él no la había llevado con la UM. Cuando él venía la llevaba a otros lugares o a la casa de mi suegra. Pero bueno, ese día Dios mostró una vez más su amor en cada palabra que salió de mi boca, porque aún sabiendo que esa bebé venía fruto del pecado, del adulterio, empecé a soltar bendición a su vida, a la de su mamá, a la de mi esposo. Y la verdad es que dije, el diablo no da vida, el único que da vida es Dios. Todos somos creación de Dios y desde el vientre de nuestra madre tenemos un propósito. Ese día abracé a mi esposo y él solo me pedía perdón, solo me pedía perdón, me pedía que lo perdonara, que me decía que él no había querido eso. Pero bueno, la OM ya estaba de 6 meses y había quedado embarazada en marzo, después de que yo había declarado, y ahí entendí que la palabra tiene poder. Eh, hay un versículo que dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias, y la verdad es que ese día entendí eso. Ese día también entendí que Dios había sanado ese dolor del abandono, de la infidelidad, y que solo había depositado en mí su amor, pero no ese amor eros, ese amor en el cual solo nos importa recibir, ese amor egoísta, pasional, emocional, que por lo general siempre decimos, eso es amor, pero no. Ahí Dios me enseñaba el amor ágape, ese amor desinteresado, espiritual, que nos hace amar al pródigo aún si no está con nosotras, aún si todavía no vuelve. Ese día creo que Dios sanaba más mis heridas y mi corazón. En diciembre de ese año nace la bebé y mi esposo comparte cada etapa de ese día, cuando iba a internarse, cuando iba a entrar al quirófano, a tener la cesárea, y cuando sale de cesárea me manda la primera foto de la bebé. Yo la verdad es que le pedí a Dios que oré y le pedí a Dios que protegiera esa vida. Y creo que Dios estuvo ahí también. Meses más tarde conocí a la bebé, ya tenía 6 meses, pero el día que llegó a mi casa mi esposo me dijo, no, no la levantes, no la toques, no la mires, porque ella no se queda con nadie, va a llorar y solo se queda tranquila con su mamá y conmigo, dice, o con su abuela materna. Pero ella me tiró los brazos y la verdad es que yo me, la agarré. Recuerdo que ese día yo estaba escuchando alabanzas, la empecé a mecer y a cantarle alabanzas, adoraciones, y ella se durmió en mis brazos. Después de ese día la verdad es que no volvimos a ver ni a saber nada de mi esposo por casi 2 meses. No sabíamos nada. Pero bueno, en ese momento Dios empezó a sanar otra área de mi vida. Era el área familiar, con su familia. Empezaba a generar vínculos otra vez con la familia de mi esposo, porque cuando yo supe que habían conocido a la ONU me había alejado. Pero bueno, ahí Dios había empezado a poner en el corazón de mi cuñada a buscarme, así que ahí empezamos a entablar otra vez una relación. Eh, en septiembre después del cumpleaños de mi esposo, sin saber nada de él, ya hacía mucho tiempo, muchos meses, le mando un mensaje, otra vez, de la nada, sin saber por qué. Porque muchas veces Dios no nos dice no. Y la verdad es que muchas veces he tenido la necesidad o el deseo de escribirle o de llamarlo y Dios decía no, no es el tiempo, no es el tiempo de hablar, no es el tiempo de poner tu mano, como una vez me dijeron, si un médico está curando a tu hijo y vos
te metes y te interpones, no permitís que el médico pueda curarlo. Entonces, pero ese día decidí escribirle y le dije que no sabía qué era lo que él estaba atravesando, pero que Dios lo iba a tomar de sus manos si él lo buscaba. Y que aún en el desierto él iba a moldearlo, pero que no soltara la mano de Dios, que comenzara a buscarlo. Y la verdad es que me fui a dormir. A las horas mi esposo me responde y me dice que venía para casa, así que eh, él nos llegó en las mejores condiciones. Yo le di ropa limpia, se acostó, oramos, durmió. Y fue un tiempo donde tuve que estar en constante oración con mis compañeras de Ora por Ti, alineada al Señor, en sujeción, en prudencia. Le explicaba a mi hija que papá no estaba bien y que, bueno, que debíamos orar por él, porque eh, iba a ser la voluntad de Dios y los tiempos de Dios, si papá se quedaba o no. Ese iba a ser Dios teniendo el control. Y así fue. A los 2 días mi esposo me dice que ese mensaje lo había sacado de la oscuridad, que lo había salvado. Y yo le di toda la gloria a Dios y toda la honra a Dios y le dije que había sido Dios, no yo. eh, Porque él había puesto en mi corazón que yo pudiera escribirle. Así que me dijo que se iba a ir porque tenía que ordenar sus cosas, su vida, y así fue. Así que yo no les voy a negar, la verdad es que quiso venir el desánimo a mi vida, pero todo lo opuesto, empecé a darle gloria a Dios por todo lo que había empezado a hacer, por todo lo que había hecho y porque lo iba a perfeccionar. Y así pasó un mes más y mi esposo no sabíamos nada. Un día me cuentan que la OM estaba buscándolo y que él le había dicho que quería quitarse la vida. Ese día, la verdad es que estaba yo entrando a mi iglesia, que tampoco era un día muy normal que yo fuera a la iglesia, así que eh, oramos, intercedimos por él y bueno, al día siguiente mi esposo me escribe, me habla y, y, y me dice que iba a ir a hablar con la OM, que tenía que arreglar las cosas, me daba las gracias por la mujer en la que me había convertido. Eh, Así que al día siguiente mi esposo me dice que está en la puerta de mi casa otra vez, no estaba bien, pero bueno, otra vez me tocó morir a la carne y morir al yo, y desde el amor de Dios y el amor que Dios nos enseña, otros 2 días estuvo mi esposo en mi casa, me confesó muchas cosas, eh, que yo sé para la gloria de Dios que Él ya va a dar su testimonio, ya lo va a dar. eh, y bueno, declaró, habló muchas cosas, lloró, solo recibió palabras de Dios, promesas de Dios. Y a los 2 días la OM lo llama que su bebé había caído de la cama y que tenía que ir. Aún la OM siendo médica necesitaba que él fuera. Pero bueno, una vez más morí a los pies de Cristo, a los pies del Señor Jesús, y antes de irse oramos, alabamos, adoramos a Dios, cantamos, y Él se fue. La verdad es que no volvió a casa todavía, Él no está viviendo acá con nosotras. Hace unos días, después de casi un mes, volvió a venir con su bebé. Compartimos un tiempo, la verdad es que bastante lindo. Pero yo sé que la obra de Dios ya comenzó en su vida y que Él la va a terminar. Hoy está buscando más de Dios, está escuchando al Señor, pero sé que ese es solo su trato personal con Dios
que va a ser en los tiempos de Dios. Y bueno, Dios me regalaba esta palabra de Joel 2:25, donde Dios dice que nos va a devolver y que va a restaurar todo lo que el enemigo nos robó, y que también es el rema de nuestra congregación en este año. Y en este mes, la verdad que me la regaló 3 veces a esta palabra, así que para la gloria de Dios, sé que en su tiempo y a su modo voy a ver la obra completa en mi familia y no solo en mi matrimonio, porque el proceso que Dios está haciendo tocó las vidas de su familia, de mi familia y aún de personas que no conocemos, que no conocíamos, como, bueno, es el ejemplo de mi compañera de oración, me inspira, quien vino a ser una gran bendición para mi vida. Y sé que yo también voy a ser usada por Dios para ella. Dios me enseñó, la verdad es que a través de Beverly, que por quien quiero dar gracias a Dios por su vida, por su proceso, por su ministerio, que no estamos solos por la restauración de nuestro matrimonio, eh, sino que somos llamadas a orar y a batallar por las almas, porque la salvación es personal, pero podemos y somos intercesoras para que esas almas puedan, para que esas almas perdidas, cautivas, que están alejadas del propósito de Dios, sean traídas a los pies del Señor nuevamente. Porque todos tenemos un propósito de parte de Dios que a través del pecado, de la falta de conocimiento, la verdad es que de la necedad, el enemigo nos logra arrebatar, pero Dios en su misericordia, en su amor, nos vuelve a recibir con sus brazos abiertos a los que tenemos, a los que tienen el corazón arrepentido, a los que son arrepentidos de corazón. Dios me llamó a orar por la UM, la verdad es que yo no quería, pero creo que ninguna hemos querido hacer eso. Pero bueno, Él me dio promesa aún para ella. Sé que aunque el pecado, el adulterio, la fornicación y todas las heridas de su corazón la llevaron a donde ella estaba hoy, siempre me recuerdo de Agar, que tuvo que llevar a su Ismael en el desierto, pero a ella también Dios le dio promesa. Así que oro para que ella se enamore de Dios realmente como yo. Y Dios me regalaba Oseas 2, del 13 al 17 para ella. Y aunque nos cueste, cuando Dios nos pide hacer algo, lo tenemos que hacer. La verdad es que para mi esposo me regaló Jeremías 29, del 13 al 14. Que bueno, por una cuestión de tiempo no lo voy a leer ahora. Y la verdad es que muchas veces quise tirar la toalla. 3 veces solicité el turno en el tribunal para hacer el divorcio y las 3 veces lo cancelaron sin ningún motivo. Nadie podía explicar por qué lo habían cancelado, porque estaba todo perfecto. 3 veces le pedí a mi esposo que fuera él quien hiciera el divorcio porque yo consideraba que si él se había ido, él debía hacerlo. Y las 3 veces él se negó. Muchas veces, como Beverly dijo, miraba alrededor en la iglesia para ver si era la voluntad de Dios darme un esposo que sea su siervo, que sea mejor, que esté en las cosas de Dios, pero Dios me decía no. Y aunque el enemigo es muy buen imitador de las cosas de Dios, quiso meter su cola, pero la verdad es que la luz de Dios sacó todo a luz y muchas cosas quedaron ahí truncas. Muchas veces rotas y quebradas le decía, Señor, basta, sácalo a mi esposo de mi corazón, sácalo de mi vida, ya basta. Pero Dios decía que no. Me decía, espera, espera. Y la espera, la verdad es que se espera cuando no estamos firmes en Dios. Pero cuando entendemos que en esa espera y en nuestra debilidad se perfecciona su poder y que Él está orando en nosotros y que Él está moldeándonos, podemos bastarnos en su gracia, como dice su palabra, nosotras, para que nosotras pueda reposar el poder de Cristo. Así que bueno, yo las quiero animar a que no se den por vencidas,
aunque nuestros ojos naturales vean las cosas que el mundo nos quiere mostrar, aunque todo parezca tremendo y que ya llega al fin y que ya todo está perdido, Dios nos dice, bástate mi gracia. Así que las animo a que se basten en la gracia de Dios, que es ahí donde vamos a ver el triunfo. Así que yo me aferro a mi promesa y sé que Dios va a restaurar todo lo que el enemigo me robó. Alabado sea el Señor, mi amada Gaby. Y hoy somos testigos del corazón de Jesús en tu vida. De verdad, muchísimas gracias por inspirarnos. El proceso nunca es fácil. El proceso muchos no lo escogimos, pero hoy podemos concluir a partir de tu testimonio que el proceso es necesario. Gracias, mi amada Gaby, por no callar. Gracias por ser valiente y esforzada, porque hoy tú también eres parte de Inspira. Hoy nos has inspirado a creer, a obedecer y a esperar en el Señor. Te bendecimos, mi amada Gaby, y oramos que esta buena obra que el Señor ya comenzó en ti, esta santificación que Él está haciendo en ti, podamos también escuchar de las maravillas que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en tu esposo, en tu matrimonio y en tu familia. Alabado sea Él, mi amada Gaby. Amén. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazo a cada uno. Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Si tú tienes un testimonio y quieres compartirlo, puede ser a través de correo, puede ser a través en vivo. Ahí te damos a ti a la elección. Lo que hoy te pedimos es que no calles. Así como dice Gaby, cuando escuché el testimonio de las damitas que habían enfrentado un bebé fuera de casa, ellas nunca se imaginaron que le iban a hablar a Gaby. Al igual que hoy Gaby, a través de su testimonio, el Señor nos habló a muchos. Yo hoy te invito a que nos puedas escribir. Aquí está mi correo, te lo dejo en el chat en vivo. Es inspiretogether@gmail.com. No calles, dale toda la honra y toda la gloria al Señor. Si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima transmisión de Testimonios que Inspiran. Bendiciones a cada uno.